La fórmula madre, nosotros siempre le decimos así, ¿sí? Es esta. Es para averiguar las gotas por minuto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que multiplicar lo que es el volumen. Siempre, siempre, siempre el volumen va a estar expresado en mililitros por el factor goteo, que recuerden acá qué cosa. ¿Cuál va a ser nuestro factor goteo? Puede ser 20 o puede ser 60. Una vez que yo multiplico el volumen por el factor goteo, lo vamos a dividir en el tiempo, que siempre va a estar expresado en minutos, siempre, ¿sí? Y con eso vamos a obtener la cantidad de gotas por minutos o microgotas que tenemos que infundir esa preparación. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nos dicen que debemos administrar HP de dextrosa al 5%, ¿sí? Que va a ser un Baxter de 500 mililitros, y lo tenemos que pasar en 6 horas. Y la pregunta es, ¿a qué goteo vamos a colocar esa solución, esa infusión? Y nos pide que lo hagamos en microgotas y en macrogotas. Lo vamos a empezar a hacer. ¿Cómo era la fórmula que yo les dije? ¿Se acuerdan? La fórmula madre. Volumen por factor goteo dividido tiempo en minutos. Bien, bien. ¿Y por qué sé que tengo que usar esta fórmula yo? Ay, perdón, pero yo estoy con el pulso. ¿Por qué sé que tengo que usar esta fórmula? ¿Se imaginan? Porque a nosotros nos preguntan a qué goteo. Y esta fórmula es para averiguar la cantidad de gotas que yo voy a infundir en ese minuto, ¿sí? O por minuto. Entonces, ahora es solamente cuestión de reemplazar. ¿Tenemos el volumen? Sí. Bien, el volumen es 500, ¿no? ¿El factor goteo cuál será? ¿20 o 60? Y primero con 20 y después también hay que hacerlo con 60 porque ahí lo piden. Bien, primero lo podemos hacer con 20 y el tiempo, ¿cuánto será? Es en 6 horas. Entonces, Lo pasamos a minutos y esas 6 horas. bien, ¿y cuánto nos da eso? Esperen que yo mientras pongo la calculadora también. 360. Bien, 360, ¿sí? ¿Y cuánto me da todo ese cálculo? Tenemos que hacer 500 por 20 dividido entre 60, ¿no? Dividido entre 60. ¿Cuánto les dio? 27.57. Bien, bien. Y acá, sí, está a criterio de cada uno, si ponen 27 o si ponen 28, está bien la respuesta, está bien respondido, es indiferente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para si es macrogota, sí, va a infundir esta solución a 28 gotas por minuto. Ahora, como dijo la compañera, podemos volver a hacer el mismo cálculo, pero en vez de 20 lo vamos a multiplicar por 60. O, en vez de hacer otra vez el cálculo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer 28 por 3 y eso nos va a dar ¿cuánto? A ver, ¿quién lo hace? 360. 84. Bien, 84. Esto nos va a dar 84. ¿84 qué nos va a dar? 84 microgotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que la relación era 1 en 3. Entonces yo tengo 28 macrogotas, si lo multiplico por 3, que es la constante, ¿sí? Nos va a dar 84. 84 microgotas, ¿sí? Lo mismo al revés, si hubiésemos empezado en vez de por 20, lo hubiésemos hecho por 60, ¿sí? Seguramente nos iba a dar 84 el resultado, y para sacar las macrogotas lo dividimos por 3 y nos dan las macro. ¿Eso se entiende? Eso tiene que ver con Me preguntan por el volumen, la fórmula es tiempo por gotas por minutos dividido en el factor goteo. Si me preguntan por el tiempo, la fórmula va a ser volumen por factor goteo dividido o sobre en las gotas por minuto. O nos dicen cuántos mililitros de dextrosa al 5% va a pasar en 3 horas
si el ritmo de infusión es de 42 mililitros hora. Según la pregunta que nos hacen acá, ¿ustedes qué fórmula vamos a utilizar? De las tres que vimos, ¿eh? El de volumen. La de volumen. ¿Y cómo me doy yo cuenta que me van a pedir la de volumen? Porque pregunta cuántos mililitros. Bien, porque nos dicen cuántos mililitros. Y esto es lo que siempre tratamos de fomentar nosotros. Tenemos que prestar atención a lo que nos preguntan, ¿sí? Porque ahí es donde siempre está la falla. Tengo que leer lo que me preguntan. Dicen cuántos mililitros. Listo. El resto de la información después la desglosa, ¿sí? Pero yo ya sé cuál fórmula voy a usar, que es la de volumen, como dijo la compañera. Recuerden esto, la de volumen es el tiempo por las gotas por minuto sobre el factor goteo. Nos vamos a escribir acá, igual por las dudas. Es volumen, ¿cómo era? ¿Cómo se acuerdan la fórmula? ¿A qué es igual el volumen? Al tiempo, Al tiempo por Gotas por minuto. bien, sobre el factor goteo, ¿no? Sí. Bien, bueno, tenemos estos datos, vamos a ver. ¿Tenemos el tiempo? Sí, sí. ¿Y cuál es el Sí, 3 tiempo? horas. Bien, 3 horas. Pero yo que les dije, ¿lo ponemos en horas o en qué lo vamos a poner? Voy a poner la calculadora. a minutos, Bien, ¿y cuánto les da eso? ¿Cuántos minutos serían? 180. Bien, 180. Hacemos 3 por 60, porque cada hora tiene 60 minutos, y nos da 180. ¿Tenemos las gotas por minuto? Sí, 42 mililitros. 42. Bien, las gotas por minuto es de 42. Entonces, ¿nuestro factor goteo de cuánto va a ser? 20. ¿De 20? ¿Estamos todos de acuerdo? No estoy segura. No, está bien, perfecto. No me acuerdo bien. De 60, me parece. Ay, no. Bueno, de 60. La compañera que dijo de 60. ¿Por qué 60? Porque está manifestado ahí en la Mililitros. pregunta que dice 42 mililitros. Y los mililitros tenían que ver, me parece, si mal no recuerdo, con lo que te había dicho, ¿cómo se llamó? Con los factor microgoteo. Bien, nosotros siempre que veamos esto, mililitros horas, ¿sí? Siempre que veamos mililitros horas, el numerito que está adelante, ¿sí? Va a ser lo mismo que decir 42, en este caso, ¿no? 42 microgotas. Es decir, que los mililitros horas se relacionan o equivalen a las microgotas, ¿sí? X cantidad de mililitros horas es igual a X cantidad de microgotas. Lo que son iguales es el número, no es el volumen, ¿sí? Porque uno va a hacer microgotas en un minuto y el otro va a ser en una hora. Entonces, los volúmenes son diferentes. Con eso no nos mareemos. El número, ¿sí? Si yo tengo 42 mililitros horas, es lo mismo que decir, o es equivalente a decir 42 microgotas por minuto. ¿Se entiende? Entonces, como hablamos de microgotas, nuestro factor goteo va a ser de 60. ¿Se entendió eso? 180 por 42 y el resultado lo dividimos en 60. ¿Cuánto les dio? 126. Bien, 126. ¿Qué? Si hablamos de volumen, ese numerito va a ser, ¿cuál es la unidad de medida ahí? Mililitros hora. Bien, ojo, son mililitros, ¿sí? Mililitros hora no, van a ser 126 mililitros. ¿Y cómo será la respuesta? Porque nos dicen cuántos mililitros de esa solución van a pasar en 3 horas. En 3 horas pasan 126 mililitros.
nos dice que un lactante debe recibir 120 mililitros de hidratación parenteral a 24 microgotas por minuto. Y nos preguntan en cuántas horas va a pasar esa solución. ¿Qué fórmula vamos a usar acá entonces? De tiempo. La de tiempo, porque nos preguntan en cuántas horas. ¿Y cómo era la fórmula de tiempo? ¿Se acuerdan? Tiempo es igual a velocidad por factor de gota sobre gota por minuto. Bien, acordate que la B es de volumen, ¿sí? De volumen, disculpa. No, está bien. La B es de volumen, ¿sí? Entonces dijimos volumen por ¿cuánto? Bueno, ya les mostré la fórmula. El volumen por factor goteo era, ¿no? Dividido en las gotas por minuto. ¿Está bien esa fórmula que estoy poniendo? Sí, Bien, bueno, vamos a reemplazar entonces. Veamos. El tiempo va a ser igual al volumen. ¿El volumen lo tenemos? 120 mililitros. Bien, 120 mililitros. Yo acá no estoy poniendo unidades de medida. Cuando ustedes hagan el examen, ¿sí? Obviamente en el examen tienen que poner todas las unidades. 120 mililitros, no sé, 42 gotas por minuto, ¿se entiende? No se olviden de poner las unidades de medida. Por el factor goteo. Acá, ¿cuál va a ser nuestro factor goteo? 24. 20. No, A ver quién da más. 60. 60. 60. Bueno, 60. ¿Por qué 60? Porque yo no anunciado 10 microgotas. Bien, porque nos dicen microgotas, ¿no? Entonces, las gotas por minuto, ¿cuántas van a ser? Ese dato sí lo tenemos también, ¿no? 24. Bien, 24. A ver, vamos a hacer ese ejercicio. 120 por 60 dividido en 24. ¿Cuánto les da? 300 300. ¿300 qué? minutos. Minutos. Bien, Minutos. 300 minutos. Entonces, ¿está resuelto este ejercicio? No, porque lo tenés que pasar a horas. Bien, porque nos preguntan en cuántas horas, ¿sí? Si nos preguntan, no sé, en cuánto tiempo pasará y yo respondo 300 minutos, está bien, ¿sí? Pero nosotros siempre lo que tratamos de hacer desde la página, por lo menos, es que aprendamos a responder bien, porque muchas veces, según el profe o según la profe, nos dice, bueno, pero yo te pregunté por hora, no te pregunté por minutos. Entonces le falta, el ejercicio no está resuelto. Entonces hacemos 300 dividido en 60, ¿cuánto nos da? Nos da que esta solución va a pasar en 5 horas. Bien. ¿Se entiende? Yo sé que a veces dice, bueno, pero es lo mismo. Bueno, pero hay profes y profes, ¿no? Entonces siempre prestemos atención a la pregunta. Nos dice en cuántas horas va a pasar, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Igual vamos a seguir practicando ahora. Estas son Disculpame, facilitas dentro de todo. Sí. ¿qué hiciste, qué cuenta hiciste para que te diera 5 horas? Justo me perdí ahí. No hay problema, hicimos 300, porque acordate que el tiempo, en el factor goteo, el tiempo siempre va a estar expresado en minutos. Por eso, muchas veces pasa que a ustedes cuando hacen esta fórmula, les da un número súper grande y se abatatan. Dicen, no, está mal. Pero no está mal, porque nos está dando en minutos. Entonces, si yo hago 300 dividido en 60, ¿por qué lo hago en 60? Porque cada hora tiene 60 minutos. Entonces, si yo hago 300 minutos dividido en 60 minutos, digamos, nos va a dar la cantidad de horas. Nos da 5 horas. Ok, ¿Estamos gracias. bien? No, por favor. Bueno, a ver, sigamos entonces.